18 through 32. Versículos 18 al 32. Hoy en la mañana estaba anunciando con respecto al tema que vamos a estar tocando en esta noche. Considero yo un tema bien delicado en nuestros días. Por igual vamos a ver que muy peligroso, dado a que tiene que ver cómo las leyes humanas, y sobre todo voy a estar enfocado sobre esta nación, han ido y están yendo completamente en contra de la voluntad de Dios. Una de estas leyes que han implementado es el discurso de odio, o hate speech, como dicen en inglés. Es aquel discurso o predicación que ataca a un grupo, para que puedan entender lo que quiere decir esto, que ataca a un grupo con sus palabras, sea sobre alguna religión, sobre algún grupo étnico o por la orientación sexual. El ser humano está optando por desafiar a Dios en cuanto a lo que representa saber lo que Dios dice en su palabra e ir completamente en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Acomodan sus agendas de engaño, de error, en una manera en la cual en estos días estamos viendo tiempos peligrosos porque necesitamos reinterpretar la Biblia. Es decir, la Biblia está anticuada, no sirve más, y la palabra de Dios nos dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y entonces vemos en su desafío por optar en no creer en Dios y acomodar todo esto que ellos tienen en mente, hay algo que sucede y es lo que quiero hablar en esta noche. Cuando una nación o una persona dedica a abandonar la ley de Dios, Dios abandona a esa nación. La ira de Dios se ve en distintas maneras, por lo menos en lo que yo puedo ver en la palabra de Dios. Por ejemplo, se va a ver cuando se derrame sobre la tierra en lo que llamamos la gran tribulación. Lo vemos su ira manifestada en eventos cataclísticos o el cataclismo, como fue el diluvio. Podemos ver que la ira se manifiesta en contra de en contra de la voluntad de Dios. Y fíjense, la palabra dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ira eterna sobre el pecador como castigo eterno es lo que hemos estado tratando de compartir en estos mensajes, rechazar a Jesús como el único medio de salvación de su alma por el perdón de pecados, trae consecuencias eternas, desastrosas. Lo peor que le puede pasar a una nación o a un individuo es cuando Dios lo abandona o lo entrega a sus deseos, a los deseos que tiene. Y cuando abandonan la verdad de Dios y la detienen con actos de injusticia, estamos hablando, cuando hablamos de injusticia, estamos hablando de toda acción contraria a la justicia de Dios, la ira de Dios viene en camino. Así que con esta información dada en el inicio, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Quién es el que está proclamando mensaje o discurso de odio? ¿Y quién está proclamando el discurso o mensaje de amor? Yo quiero que ustedes, para poder mirar, y vamos a volver después un poquitito a esta carta. Yo generalmente le escribo a las autoridades de nuestro estado y le escribo también a las autoridades de esta nación.
Yo considero que ya me deben conocer porque les estoy prácticamente todos los meses escribiéndole cartas en cuanto a las decisiones que están tomando. La pregunta mía era, y lo que vamos a estar mirando en la noche de hoy, es que cuando una nación apoya lo que es el homosexualismo y lesbianismo, ira de Dios y esa nación va a caer de una manera como ustedes no se imaginan. Y para el decir esto es que la palabra de Dios, y vamos a ver por lo menos en esta noche hay muchos más, pero 6 o 4 pasajes en la Biblia donde nos dicen que esto es algo recurrente cuando una nación opta por esto. En la carta que yo le envío a los senadores de nuestro estado, les pregunté lo siguiente. Con este evento de que pueden venir a Las Vegas ahora a casarse los homosexuales y las lesbianas, de que la carta a la cual estaba dirigida simplemente por ese hecho, es que hay una cosa, en el estado de Nevada, cuando se vota por un mismo asunto 2 veces y se vota a favor la primera y la segunda vez, se convierte en ley del estado, el cual nadie la puede quitar. Nadie la puede quitar. Sin embargo, fíjense, está lo que es la Corte Suprema. La Corte Suprema puede ir en contra de lo que el Estado haya decidido con tal de que se aplique en toda la nación lo que la minoría, porque dicho sea de paso, es una minoría la que está promoviendo este avance y que considero yo que nos van a llevar a un lugar extremadamente crítico, yo considero dentro de poco tiempo. Este senador me dice gracias por contactarme y por compartir su punto de vista en cuanto al matrimonio tradicional. Aprecio mucho su perspectiva en cuanto a este asunto y le doy la bienvenida a poder responderle. Ahora, en resumidas cuentas, este hombre me dice a mí, reconozco que el matrimonio es uno de los más importantes e instituciones más duraderas e importantes. Como usted sabe, en octubre 7 de 2014, el Distrito de Corte de Apelación, el número 9, ha iniciado lo que es de revertir lo que la mayoría en los estados están pidiendo, que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Y esta corte ha ido en contra de todo eso, de tal manera que este hombre, en lugar de decir, bueno, yo apoyo o estoy a favor del casamiento entre un hombre y una mujer, pero respeto la decisión de la corte. Es decir, y ustedes dirán, bueno, pero ¿está bien lo que está diciendo este hombre? No, no está bien por esta razón, porque no está apelando, no nos está representando, estamos diciéndole algo que la mayoría estamos diciéndole a nuestros gobernantes que algo está mal, entonces no puede contestar de esta manera, sino de decir vamos a hablarlo, vamos a luchar, porque sí es algo que tiene que ser así, yo creo en eso. Sin embargo, no vemos eso. El otro senador directamente no me ha contestado y yo considero que no me va a contestar por una razón. Ya llevo más de 35 cartas que le he mandado a Harry Reid y algunas me contesta y otras no me contesta, lo cual quiere decir que debo estar llegándole o irritándole sus nervios. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué es que estamos diciendo esto? ¿Quién es el que proclama o está predicando o dando un discurso de odio? ¿Y quién está predicando el mensaje de amor? Vamos a ir a Romanos 1 y versículo 18 al 32. Porque dice allí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias o deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y vean lo que dice el verso 31. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, vamos a mirar, arrancamos el versículo 18 y 19, que la ira y juicio es el resultado de la impiedad y la injusticia. La ira y juicio de Dios viene como resultado de la impiedad y de la injusticia. Todo aquello que vaya contrario a la justicia de Dios y la falta de sentimiento de pena o que está arrepentido, la falta de santidad, que es lo que tiene como resultado la ira y el juicio de Dios, mis hermanos, aquellos que la detienen, la frenan o interrumpen, quieren interrumpir aquello que es bueno, como es la ley de Dios que es santa y perfecta. Vemos nosotros algo importante en ese verso 19. ¿Por qué? Porque el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, lo que de Dios se conoce. Hay algo con respecto a lo que de Dios se conoce. ¿Y por qué decimos que tenemos que tener un extremo cuidado con lo que está sucediendo en los días de hoy? Porque hay algo que tenemos que mirar, es lo siguiente. El diluvio que ocurrió, mucha gente se burla del diluvio, mucha gente ataca el diluvio, que es un mito, que es algo inventado por aquellos que creen en este Dios que barrió toda la humanidad. Y sabes, en lo que respecta de buscar información en cuanto a esto, la historia del diluvio se ha hallado en distintos países. Para mi asombro, la historia del diluvio se encuentra en distintos países, distintos tiempos, cientos y miles de años. Mis hermanos, y estos países hablan de un diluvio, y les voy a explicar algunos o compartir con algunos. Por ejemplo, en Mesopotamia, los sumerios dividen el tiempo, lo dividen antes y después del diluvio. O sea que ese evento que abarcó todo el mundo para los sumerios en Mesopotamia, se divide ese evento de cataclismo entre antes y después del diluvio. En Babilonia, en el año 700 antes de Cristo, tienen la historia épica de Gilgamesh. Gilgamesh, un héroe para los babilonios, idéntica historia que viene a tomar el papel de Noé, pero idéntica la historia en cuanto al diluvio, idéntica. La mitología hindú, y ustedes estaban hablando unos años un poquitito más
allá adelante, habla de un diluvio también. Los mayas, para que ustedes sepan, los